Enfermedades no transmisibles vigiladas por el Instituto Nacional de Salud. En las enfermedades cardiovasculares, la falla cardíaca, el cual es un síndrome clínico, se caracteriza por un comienzo rápido de signos y síntomas asociados con una función cardíaca anormal. Según la epidemiología, el 80% de hombres y 70% de mujeres mayores de 65 años con falla cardíaca estarán muertos en 8 años. La muerte súbita cardíaca es 6 a 9 veces más común que en la población sana. La mortalidad es aún mayor en pacientes con infarto agudo del miocardio y disfunción ventricular, siendo de 30% a 12 veces. Dentro de la etiología encontramos que las más frecuentes son hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad valvular. Los factores precipitantes: falta de adherencia al tratamiento, no seguimiento de las guías de manejo de falla cardíaca, hipertensión arterial y síndrome coronario. La falla cardíaca se puede clasificar o se puede definir según perfiles clínicos en falla cardíaca descompensada, insuficiencia cardíaca hipertensiva, edema de pulmón, choque cardiogénico o insuficiencia cardíaca derecha. También se clasifica según perfiles clínicos hemodinámicos, que según el señor Stevenson se clasifican en perfil A, perfil B, perfil L, perfil C, donde haya o no haya bajo perfusión al reposo o signos o síntomas de congestión. Según la fisiopatología, la injuria miocárdica y la difusión sistólica son los marcadores principales para llevar a una falla cardíaca, asociadas a la sobrecarga de volumen y a la disfunción miocárdica, que según esto lleva a una falla cardíaca agudamente descompensada. Dentro del diagnóstico encontramos la evaluación clínica, en realizar una historia clínica para poder saber qué es lo que ha llevado a la falla cardíaca. En el contexto de la falla cardíaca aguda, se puede presentar descompensación de falla cardíaca aguda, o si el paciente está presentando un choque cardíaco. Dentro del diagnóstico también tenemos que tener en cuenta algunos paraclínicos en especial que nos pueden llevar hacia el diagnóstico de la falla cardíaca. Entre estos encontramos criterios de Framingham, que son criterios mayores y menores con una serie de signos y síntomas, pero para establecer el diagnóstico se necesitan 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Entre las pruebas diagnósticas tenemos la radiografía de tórax para evaluar cardiomegalia o congestión. Encontramos el electrocardiograma, algunos biomarcadores como las troponinas, y ecocardiografía, que es para evaluar la función ventricular derecha e izquierda de forma regional y global. Dentro del tratamiento encontramos el oxígeno, diuréticos como la furosemida, que nos ayuda a mantener balances de líquidos negativos, betabloqueadores que nos ayudan a estabilizar el control de la frecuencia cardíaca, vasodilatadores que nos ayudan a disminuir presiones de llenado ventricular, y los inotrópicos para mejorar la fuerza contráctil del corazón. En las enfermedades respiratorias encontramos la enfermedad pulmonar crónica, que es el mismo EPOC, enfermedad caracterizada por la limitación al flujo aéreo parcialmente reversible, secundario a un proceso inflamatorio por exposición de partículas inhaladas como el humo de cigarrillo y la leña. El EPOC se constituye como una de las principales patologías del aparato respiratorio en la edad adulta. Se caracteriza por obstrucción permanente e irreversible de la vía aérea, al acompañarse de destrucción o modificaciones permanentes en el parénquima pulmonar, vía aérea y vasos pulmonares, entre otros. Dentro del curso clínico encontramos la disnea, la tos crónica intermitente y el historial de una exposición a factores de riesgo. Esto se divide en etapa leve, moderada o grave, dependiendo de los síntomas del paciente, pero principalmente por la disnea progresiva. Dentro de la etiología podemos encontrar las más importantes, como la polución atmosférica, el humus del tabaco, las infecciones, entre otras, como por ejemplo los pacientes asmáticos, que tienden a predisponerse más al EPOC y que a lo largo de su vida puede llegar a esta enfermedad. En la fisiopatología podemos encontrar principalmente el estrechamiento de la vía aérea, el atrapamiento de aire y el aplanamiento del diafragma, que llevan principalmente a la limitación al flujo aéreo y a la fuerza de expulsión en el primer segundo, que es la característica principal del EPOC.
Allí mismo encontramos la obstrucción de la vía aérea, donde hay contracción del músculo liso, la inflamación donde hay estrés oxidativo y cambios estructurales como la destrucción alveolar, la pérdida del retroceso elástico, depósito de colágeno y folículos linfáticos. Dentro del diagnóstico encontramos la espirometría, que nos ayuda a evaluar la severidad y grado de reversibilidad de la obstrucción, la curva de flujo de volumen, que nos ayuda a diagnosticar alteraciones obstructivas de las vías aéreas y los volúmenes pulmonares en la capacidad pulmonar total, y el valor referencial, que nos indican la hiperinflación. Dentro del diagnóstico también encontramos otras importantes como la oximetría de pulso, que nos ayuda a determinar la saturación de la sangre, pruebas de esfuerzo útil para el estudio del grado de disnea, rayos X útil para excluir otras patologías y el TAC de tórax para medir la densidad de los tejidos. Dentro del tratamiento encontramos dos pilares, dos bases. En los no farmacológicos encontramos el abandono del hábito de fumar, la oxigenoterapia, la aspiración con labios fruncidos, la tos dirigidas, las maniobras pasivas y tratamientos quirúrgicos. Dentro del tratamiento farmacológico, donde se basa en medicamentos que buscan limitar la inflamación y disminuir la limitación al flujo aéreo, dentro de los cuales encontramos los betagonistas, los corticoides, la oxigenoterapia y otros medicamentos como las xantinas, que lo que busca es disminuir la inflamación que pueda presentar el paciente, y todo esto basado según la exacerbación leve, moderada o severa, según lo que esté presentando el paciente en el momento. Dentro de las enfermedades no transmisibles, entre las oncológicas, el cáncer de cervix, crecimiento incontrolado y anárquico de las células del cuello uterino. Provoca el cáncer de cuello uterino. Según su etiología, la causa principal es la infección por el virus del papiloma humano, el cual es un virus que se transmite sexualmente. Existen muchos tipos distintos de virus de papiloma humano que pueden provocar cambios celulares y cáncer cervical. ¿Qué tan común es el virus del papiloma humano? La mayoría de los hombres y las mujeres que han tenido relaciones sexuales han estado expuestas al virus del papiloma humano. La mayoría de las mujeres sexualmente activas, al menos el 80%, han estado expuestas al virus del papiloma humano antes de cumplir los 50 años de edad. Entre los factores de riesgo podemos encontrar infección cervical por virus del papiloma humano, primer embarazo antes de 20 años, multiparidad, pareja sexual de riesgo, nunca realizado un examen citológico, tabaquismo, deficiencia de folatos y vitaminas A, C y E. Dentro de la fisiopatología del cáncer de cuello uterino encontramos la displasia cervical, neoplasia intraepitelial cervical. Se trata de una lesión en la cual una parte del espesor está situada por células con diferentes grados de atipia. Grados de displasia. Displasia leve, solo las capas más profundas, un tercio inferior, son indiferenciadas. Displasia moderada, 2/3 inferiores, células indiferenciadas. Displasia grave, epitelio alterado en todo su espesor. En su clasificación está estadio 0, que es el carcinoma in situ, estadio 1 limitado al cuello uterino, estadio 2, el carcinoma se extiende más allá del cervix uterino pero no se ha extendido a la pared pélvica, y el estadio 3 implica que el carcinoma se ha extendido a la pared pélvica, estadio 4, metástasis. Dentro de los métodos diagnósticos encontramos el Papanicolau, que es la detección precoz, la colposcopia, la biopsia selectiva o dirigida, la historia, exploración física y química sanguínea de rutina, estudios radiológicos como rayos X de tórax y TAC, citoscopia y rectosigmoidoscopia. El Papanicolau tiene una especificidad alta del 90%, una sensibilidad 55 al 80%, 40 falsos positivos y negativos, falsos negativos de 2/3 al error en la lectura, del resto del fallo en la toma de la muestra.
En las manifestaciones clínicas encontramos las sintomáticas. Cuando se presentan síntomas, la enfermedad ya está avanzada y el tratamiento es paliativo. Síntomas como pico de edad 45 a 50 años, sangrado vaginal anormal, flujo vaginal claro, persistente y fétido, en enfermedad avanzada, presión pélvica o dolor. Dentro del tratamiento para esta enfermedad encontramos aspectos básicos como cirugía, que es la histerectomía, quimioterapia, neoayudante, que ayuda a reducir el volumen tumoral, y con radioterapia, que nos ayuda a la radiosensibilizante. Encontramos otras importantes como la vacuna contra el virus de la papiloma humano. Entre otros tipos de vacuna contra este mismo virus existe la infección de los tipos de virus de papiloma humano asociados al cáncer de cervix. Una de ellas está dirigida contra 2 antígenos del virus del papiloma humano,